Ok, good morning. Siendo viernes 23 de abril, vamos a socializar algunos puntos de la primera guía del segundo periodo. Ok. Aquí en este primer punto, pues debíamos clasificar los verbos regulares e irregulares que encontráramos Sí. allí. Entonces, los regular verbs, ¿cierto? Tienen la terminación ed, ¿verdad? De Played, correcto. played. Play. Studied, Study. studied. Climb, ¿verdad? Que es subir, trepar, escalar, climb. ¿Cierto? Climb. No decimos, al pronunciar no decimos play it, ni, ¿verdad? Decimos played, ¿verdad? Play. Sí, sí. Played, ¿verdad? Studied, Sí. climb, ¿ok? Study. Play. Play. Bueno, estos son los regular verbs. ¿Por qué son regulares? Porque tienen la terminación ed en pasado, ¿verdad? Ahora En nos paz. vamos con los irregular verbs. Con los verbos Regular. irregulares no tienen terminación ed en pasado, ¿verdad? No cumplen con ninguna regla como tal, ¿cierto? Entonces, al no terminar en ed en pasado, son irregular verbs. Tenemos when, que es el pasado de go, ¿verdad? We, went, run. El pasado de run, correr. Swam, el pasado de swim, nadar. Was, el pasado del verb to be, ¿verdad? Fue, era, estaba o estuvo. Rode es el pasado de ride, montar, ¿verdad? On. Sí, montar bicicleta, ride a bike, o ride a horse, ¿verdad? Montar a caballo, ¿verdad? Sí. O manejar moto también. Word es el pasado del verb to be, pero de forma plural, ¿verdad? Word, was, word. Y también tenemos unas expresiones en pasado. Last year, el año pasado. Last weekend. Last Friday, ¿verdad? El Sí. viernes pasado. Last Tuesday, el martes pasado. Yesterday. Yesterday, ayer. Last week. Yesterday, again, ¿verdad? Estas son las expresiones que encontramos aquí en En pasado. pasado. Correcto, eso es lo que habíamos que aplicar, que realizar en esa primera parte, en ese primer ejercicio. Okay, era Ok. bastante simple. Bueno, entonces nos vamos al texto. Street Malans on weekend, ¿verdad? El fin de Ok. semana Sí. divertido de Astrid. Es lo que dice allí. Ok. Entonces, allí en ese texto, vamos a mirar el vocabulario que encontramos, ¿verdad? Verbos en pasado simple, verbs in past simple. Entonces, ¿qué verbos encontramos allí en pasado? Pasado simple. Sí, Pasado encontramos, simple. sí, Como. Ok, así es. o A sea, ver. los verbos en pasado, sí, correcto. Verbos que están, que indican acciones en pasado, ¿verdad? Fui, estuve, comí, nadé, ¿cierto? Entonces tenemos had, que es el pasado de have, tener. Ah, Tenemos so, que es el pasado del verbo see, sí. ver. Tenemos did, que es el pasado de do, hacer. Do. Do, sí, correcto. Los que están en rojo son es el verbo en pasado y acá en paréntesis es la forma en presente, para que lo tengan claro. Presente. Entonces, climb es trepar, escalar, subir, ¿verdad? Climb a tree, subir un árbol. Climb a mountain, ¿verdad? Subir una montaña o escalar una montaña. Went es el pasado del verbo go, ir. Tenemos también swam, nuevamente, que es el pasado del verbo swim, nadar. Tenemos were, es el pasado del verb to be, ser o estar. Tenemos ran, el pasado de run, correr. Interview, ¿verdad?
es el pasado de entrevistar, interview. Said es el pasado de decir, de say. Ok, aquí está. Entonces, esos son los verbos en pasado simple dentro del texto, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo rápidamente. Famous young actress Street Malone had a really fun weekend, ¿verdad? La famosa y joven actriz Street Malone tuvo realmente un fin de semana divertido, ¿verdad? Our reporters saw her in small mountain town. Nuestros reporteros la vieron en una pequeña montaña, ¿verdad? While visiting her family and friends, ¿verdad? Mientras visitaba a su familia y amigos. On Saturday, she did some sport. El sábado ella hizo algunos deportes o practicó algunos deportes. She climbed a small mountain near her grandmother's house. Ella subió a una pequeña montaña cerca a la casa de su abuela. On Sunday, she went to the river with some friends and swam in the cold water. Ella fue el sábado al río con algunos amigos y nadó en el agua fría. They were all real happy. Todos ellos estuvieron felices. Before coming back to the city, antes de volver a la ciudad, she ran in the park and one of our reporters interviewed her. Ella corrió en el parque y uno de nuestros reporteros la entrevistó. My last weekend was amazing, she said. Mi último fin de semana fue sorprendente, dijo. Bueno, entonces aquí están las tres preguntas o los tres interrogantes que había que responder en ese punto, ¿verdad? Which kind of activities did Astrid do during her weekend? Como pueden observar, esa pregunta está en pasado simple. ¿Por qué está en pasado simple? Porque las preguntas en pasado simple llevan un auxiliar que es el did. ¿Qué tipo de actividades, verdad? Aquí está el auxiliar did. Astrid hizo, ¿verdad? Aquí está do en presente y aquí está did, que es el auxiliar. Astrid hizo durante su fin de semana. Entonces, la posible respuesta a esa pregunta puede ser during her weekend, durante su fin de semana, she did some sport, ¿verdad? Ella practicó algunos deportes, hizo algunos deportes. She climbed a mountain and she went to the river. Ella subió a una montaña y ella fue al río con algunos amigos, ¿verdad? Y nadó en el agua fría. Eso técnicamente está ahí en el texto, ¿verdad? Había que tomarlo del texto. Entonces, de esa forma podíamos responder la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Does Street have a good or bad memories of her last weekend and why? Bueno, la pregunta B no está en pasado, ¿verdad? Porque no hay ningún auxiliar did allí. Allí me dice que Astrid tiene buenos o malos recuerdos de su último fin de semana. ¿Por qué? Entonces la posible respuesta podría ser she has good memories of her last weekend, ¿verdad? Ella tiene buenos recuerdos de su último fin de semana, ¿verdad? Así podríamos responder according to her, según ella, ¿verdad? Because she said to our reporter about her last weekend, ¿verdad? Porque ella le dijo a un reportero, le contó a un reportero sobre su último fin de semana. Entonces, así podíamos responder. O si usted respondió, ella tiene buenos recuerdos de su fin de semana, listo, está bien. Ok, no problem. ¿Ya? Entonces vamos a la C. ¿Verdad? Sí. La C, la pregunta C está en pasado simple. A ver. What do you think Astrid did after running in the park yesterday? Sí, está en pasado simple. Yes, of course. Tenemos el auxiliar y también tenemos una expresión en pasado que es yesterday. ¿Qué piensas que Astrid hizo después de correr en el parque ayer? ¿Verdad? Ahí dice que piensa en tres oraciones. I think she took a shower. Yo creo que ella se dio un baño, ¿verdad? Took a shower. Luego, she took a rest. Ella tomó un descanso o vio televisión. Durmió, comió una buena comida, ¿verdad? Surfed on the internet, navegó en internet. And maybe answered some emails. Y quizás respondió algunos correos o mensajes de texto, or text messages, ¿verdad? Entonces ahí hay más de tres oraciones, ¿verdad? Ahí lo que me pregunta es que, ¿qué crees tú, qué consideras, ¿verdad? Que hizo después de correr en el parque, ¿verdad? O sea, las cosas que considera. Entonces aquí, como puedes observar, los verbos están en pasado. Took a shower,
que es tomar una ducha, ¿verdad? En el pasado tomó una ducha, tomó un descanso, vio televisión, durmió, comió, ¿verdad? Surf, esto también está en pasado, navegó en internet. Answer, ¿verdad? Respondió algunos correos. Entonces, esa era la idea, responder allí en pasado con las cosas que ella realizó después de correr en el parque. ¿Ok? ¿Está claro entonces esa parte? Sí, señor. Listo, nos vamos entonces a la siguiente. Y dice, after reading, después de leer, ¿verdad? After reading, después de leer, dice responder estos tres interrogantes. Do you do similar activities on the weekend? Estas preguntas, como pueden observar, no están en pasado, no llevan el auxiliar did, ¿cierto? Podríamos responder, estas son posibles respuestas, ¿verdad? No, no really, but I do some fun activities over the weekend, or I'm just trying to do it. Dice, realmente no, pero hice algunas actividades durante el fin de semana, o estoy intentando hacerlo, ¿verdad? Y dicen que si hiciste actividades similares durante el fin de semana, puedes responder no, ¿verdad? I don't, y listo. Bueno, do you do more indoor or outdoor activities? Que si realizas más actividades al aire libre o bajo techo. Outdoor quiere decir al aire libre. Indoor quiere decir bajo techo. Podemos responder de diferente forma. Yo coloqué, I think most of people do more indoor activities right now because of pandemic. Dice que coloqué, creo que la mayoría de las personas realizan más actividades bajo techo, pues actualmente debido a la Por la pandemia. pandemia, exacto. No quiere decir, hay personas que también van al gimnasio, ¿ya? Many people go to the gym, ¿ya? En fin. Y la C dice, what other activities can you do on weekends? ¿Qué otras actividades realizas los fines de semana? ¿Verdad? Entonces yo coloqué una no. Make a list and compare with your class. Bueno, no estoy seguro si la C había que responderla. Vamos a verificar aquí rápidamente las instrucciones para ver si la C, de acuerdo a las instrucciones, había que responderla. La voy a revisar aquí rápidamente. No, ahí dice hay que responder las tres. Bueno, ya. ¿Qué otras actividades puedes realizar los fines de semana? Pues puedes decir I watch TV, ¿verdad? Or I eat some good food, ¿cierto? I play video games, or I text messages, ¿verdad? Or I answer emails, ¿verdad? O hago actividades, o hago tareas, I do homework, ¿verdad? Or I listen to music, en fin, etcétera. Actividades, las otras actividades que puedes realizar los fines de semana, es lo que me preguntan allí. Bueno, entonces, bueno, de continuar, para que tengan claro que el simple past o el pasado simple es un tiempo gramatical que es necesario manejarlo por los textos. Muchos de esos textos manejan verbos en pasado y si usted no maneja esta temática, pues se le va a hacer difícil responder los textos de la prueba Saber 11. Ok. Entonces vamos a la siguiente parte. Aquí dice other ways to say you're welcome. Esto no aparece en la guía, esto es un plus adicional, ¿verdad? Otras formas de decir you're welcome. ¿Usted sabe qué quiere decir you're welcome, Michael? Lo he escuchado, pero no le sé, Cuando, por no le sé el ejemplo, usted significado. me dice, thank you, teacher, y yo le digo, you're welcome, ¿verdad? Eso es como si dijera de nada, ¿verdad? Como una Ok, respuesta al thank you, ¿verdad? Al gracias, sí, o thank you so much, o muchas gracias, ¿verdad? Por algo. Entonces yo digo, you're welcome. La mayoría de las personas dicen, you're welcome. Entonces yo le voy a mostrar the word, otra forma de decir, you're welcome, ¿verdad? Otra forma de sí. decir, you're welcome. No worries, no worries también. ¿Ok? Podemos reemplazarlo por welcome. También podemos decir no problem, no problem. O it was nothing también. It was nothing, algo así como no fue nada, ¿verdad? That's okay, también podemos decir that's okay. Podemos decir anytime, anytime, también podemos utilizarla.
Short, también, short. Acá hay otras. The pleasure is mine. Algo así como el placer es mío, pero también la podemos utilizar. The pleasure is mine. My pleasure. My pleasure. Don't mention him. Ok, esas también son bastante utilizadas. Algo así como de nada. Don't mention him. You're very welcome. También podemos decir you're very welcome. Okay, I'm happy to help. I'm happy to help. Not at all. Y también podemos decir not at all. Okay, entonces eso es para reemplazar la palabra you're welcome, la expresión you're welcome, ¿verdad? Que es el responder después de un gracias, de un thank you. Okay. Y la última, I'm glad I could help. I'm glad I could help. Bueno, entonces nos vamos para esta parte. Aquí debíamos completar las reglas, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos mostraban allí. Dice, for the past simple of regular verbs, ¿verdad? Para los verbos regulares del pasado simple, ¿qué le agregamos? ¿Qué le agregamos? Ed, yes, that's correct. Ed to the verb, ed to the verb. For example, walk, ¿verdad? If the verb already ends, si el verbo ya termina en E, only add, únicamente le agregamos la ¿qué? La D. La D, yes. Okay, only we add D to the verb. For example, like, ¿verdad? Like, ¿verdad? For example, walk. If the verb ends in a consonant plus Y, si el verbo termina en una consonante más Y, change the Y to cambia la I a ¿qué? A I latina. A I latina más ED, ¿verdad? Sí, señor. IED. For example, el verbo carry, ¿verdad? ¿Cómo queda? Carry. ¿Por qué? Carry. Porque tiene como la terminación Y, y antes hay una consonante, ¿verdad? A diferencia de play, que queda play, porque antes de la Y no hay una consonante, sino hay una vocal, ¿verdad? Diferente. Entonces, the pool was great. La piscina estuvo genial. They were fantastic. Ellos estuvieron fantásticos. I ran in the park. Yo corrí en el parque. I swam in the sea. Yo nadé en el mar. I rode a bike. Monté una bicicleta. Many verbs in English are irregular. Dice que muchos verbos en inglés son irregulares, ¿verdad? Entonces hay que aprenderlos. That means we do not add ed. Eso quiere decir que no le agregamos ed o de. For the past simple, para formar el pasado simple de esos verbos. For example, ride, rode, ¿verdad? But the verb to be is special. It has two past four. En el verbo to be, la forma en pasado es was, y, o were. And were, yes, perfect. Was, were. Entonces, identify in exercise 1 the expression related to the past simple and complete the ones below. Entonces aquí vamos a completar la frase que hace falta. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué expresión en pasado? La vimos en el primer ejercicio, ¿verdad? A ver. La expresión es no me acuerdo. Last, ¿verdad? Para decir last year, last week, el fin de semana, el año pasado, la semana pasada, last week, en el fin de semana pasado, last Saturday, el sábado pasado, ¿verdad? Last Friday, el viernes pasado, etc. Y aquí, ¿cuál sería la otra expresión para decir ayer? ¿Cómo digo ayer en inglés? Yesterday. Good. Yesterday, ¿verdad? Yesterday morning, yesterday afternoon, ayer en la mañana, ¿verdad? Ayer en la tarde, etc. ¿Cierto? Entonces ahí completamos esa regla, ¿verdad? Para formar las reglas en pasado simple. ¿Cierto? Es correcto. Así es. ¿Alguna pregunta? Any question?
Bueno, estamos bien por ahora. Okay, that's perfect.